Informaciones que estoy leyendo ahora mismo a través de los medios digitales, parece que sí sigue reunido el gobierno catalán allí en el Palau de la Generalitat y que está valorando esas instrucciones que puede dar el gobierno en virtud de la aplicación del artículo 155. Parece que sí, que sigue reunido el gobierno catalán. Vamos a tratar de confirmarlo próximamente. Las asociaciones de fiscales todas firman un comunicado conjunto por la unidad de España. Vamos al Tribunal Supremo, Cristina Blach. Sí, las asociaciones de fiscales conservadores y progresistas han firmado un comunicado conjunto en el que dicen que, ante la ilegal y antidemocrática proclamación en el Parlamento de Cataluña de la Declaración Unilateral de Independencia, quieren mostrar su frontal repulsa por lo que denominan un nuevo ataque contra el Estado de Derecho. Además, en ese comunicado también han querido mandar un mensaje de apoyo, de aliento a sus compañeros fiscales destinados en Cataluña, de los que dicen que van a seguir cumpliendo sus deberes constitucionales y legales. Gracias, Cristina Blach, también por esa información desde el Tribunal Supremo. Y volvemos al Centro de Producción de Sant Cugat, de Televisión Española. Volvemos con nuestra compañera Marta Sugrayes para que nos haga también una recapitulación, para que nos cuente la última hora de lo que sucede en Cataluña. Pues aquí estamos, muy pendientes de todo lo que va sucediendo, de todas las reacciones y también de las consecuencias de esa declaración unilateral de independencia que ha votado hoy el Parlament, los diputados de Junts pel Sí y la CUP, en una votación que además ha sido secreta para intentar evitar las consecuencias penales que puede haber contra todos ellos. Reacciones en forma de manifestaciones, la más destacable, la que veíamos en Plaça Sant Jaume, es para celebrar la República, es la convocatoria que han hecho las entidades independentistas. En principio, en esa convocatoria era de 6 a 8, pero bueno, de momento, como nos contaba Chesca, eso es una fiesta, así que no sabemos hasta cuánto va a durar. Hay congregadas allí, entre la plaza y los alrededores, unas 17.000 personas. Pero también hay otro tipo de manifestaciones contrarias precisamente a la independencia de Cataluña. Se ha convocado una en Plaça Artós, en Barcelona. Nos contaban que estaban cortando ya la Guàrdia Urbana, la Diagonal, que es una arteria principal de la capital catalana, y también hay otra manifestación convocada en el Hospitalet de Llobregat, precisamente la alcaldesa de esa ciudad, del Hospitalet de Llobregat, que había sido una de las mediadoras que se intentó mediar en esa negociación entre el gobierno catalán y el gobierno español, reprochaba vía Twitter a Carles Puigdemont y a todo el gobierno la irresponsabilidad y la vergüenza, decía también. Contaros también que algunos ayuntamientos catalanes están empezando a quitar la bandera española. Y otro dato, eso que decíamos en el Vall d'Aran, que hay convocada para el lunes pues un pleno, una moción para votar pues salir de la República Catalana. Seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Apuntar también que sabemos que el Govern, lo ha publicado hoy el Diario Oficial de la Generalitat, ha cesado a 5 altos cargos, al menos a 5 altos cargos, secretarios generales de varios departamentos, una decisión que suponemos previa a que puedan ser cesados cuando se aplique ese 155. Gracias, Marta. Manifestaciones de diferente signo a favor y en contra de la independencia por las calles de Barcelona. Manifestaciones, afortunadamente, sin ningunos incidentes. Hablando de concentraciones y de manifestaciones, leo que Miquel Iceta y también otros miembros del PSC van a acudir a la manifestación convocada el domingo por Sociedad Civil Catalana. Pues está bien, es buena decisión, porque en la otra ocasión no acudió cuando se congregaron en Barcelona prácticamente 1 millón de personas aquel domingo por la mañana, hace 3 semanas ahora mismo, y que además dio lugar a ese movimiento espontáneo que se ha producido en todas las ciudades de España, de colgar banderas de España en el balcón, ¿no? Yo creo que es una buena iniciativa del señor Iceta, porque objetivamente es que no toca. Es decir, antes hablamos de que aquí no se puede ser tibio, no se puede. Dentro de que la vida es verdad que todo es una gama de grises en las que tienes que buscar matices para las cosas, pero cuando se produce un ataque al Estado de Derecho como que se ha producido ahora mismo, las cosas tienen que ser blancas o negras. Veremos dentro de 2 meses cómo se va
modulando la aplicación del artículo 155 y cómo las distintas posturas políticas tendrán que ir adaptándose a la nueva situación. Pero es que objetivamente hoy tanto el PSC como el Partido Socialista, Ciudadanos y el PP tienen que demostrar una unidad de acción, porque lo que hay enfrente son chantajistas y golpistas. Sí, me parece una buena noticia, la verdad, la presencia de IZ en una manifestación convocada por Sociedad Civil, que es un grupo al que hay que reconocerle el mérito de haber tenido el coraje civil de ser de los primeros que desde el principio se dieron cuenta de lo que estaba pasando y con argumentos, con razones, con sentido común, con comunicados, Carreras, Arcadia Espada, pues en fin, ya sabéis, todos estos han venido haciendo un trabajo no siempre bien reconocido, y cuando se decía no estáis solos y cuando se decía había que haber reaccionado antes, yo siempre pensaba en sociedad civil, y bueno, sociedad civil viene insistiendo en esto desde hace bastante tiempo, algunas veces a lo mejor pues no con el éxito debido, no con la repercusión debida. Bueno, me parece muy bien lo de Iceta, porque a ver si supera de una vez el socialista catalán, el dirigente socialista catalán y el militante, a ver si supera ese sarpullido que dice que les da el aparecer junto al Partido Popular. Estoy hablando de asuntos de esto, ya expliqué antes, estamos todos de acuerdo en que no tiene nada que ver el PSOE con el PP, pero cuando lo que está en juego es la quiebra del Estado, pues esas diferencias deben desaparecer. Bueno, pues aún en la manifestación del 9 de octubre, me parece, todavía este escrúpulo estaba vivo, y estaba Borrell, esto lo cuenta Borrell, vamos, estuvo Borrell en la manifestación, y como sabéis hizo un parlamento ahí en la manifestación, pero de la ejecutiva del PSC pues mandaron a una persona que no era muy significativa, era de la ejecutiva, pero y Z no fue. Entonces cuando lo preguntas pues te dicen eso y dices, es que no sabes el sarpullido que le da aquí a nuestra gente el aparecer en una foto contra el Partido Popular. El sarpullido y que ha dimitido Nuria Parlon, por ejemplo, que no solamente el sarpullido, sino que es que hay gente, hemos visto a Montilla en el Senado no votar y desmarcarse radicalmente del PSC y desmarcarse también del Partido Socialista. Sí, de todas maneras, compañeros, hay que tener un cierto respeto, porque la diferencia en Cataluña durante estos últimos tiempos ha resultado muy costosa. Es decir, la gente que ha tenido el coraje de salir a decir que no era independentista no ha resultado nada fácil. O sea, la directora de cine Isabel Coixet escribió un artículo en El País absolutamente conmovedor, contando las afrentas de las que era víctima cada vez que salía a la calle por hacer un escrito diciendo que no se sentía independentista. Muchos alcaldes por lo socialistas tanto, también, hay que tener un respeto a esta gente que ha tenido el coraje de salir a la calle y demostrar que esa mayoría silenciosa de la que todo el mundo hablábamos existe, está ahí y tiene el coraje de salir a la calle. Yo creo que en la anterior manifestación, en la del 9 de octubre, hubo una sobreactuación de los partidos políticos. Quiero decir, la cabeza de la manifestación no tenía por qué ser el señor Albiol ni el señor presidente de Ciudadanos. Sí, porque se lo pusieron facilísimo a TV3, claro, para enfocar todo el rato al Albiol. Exacto. Entonces, yo creo que quien ha convocado es la sociedad civil catalana y son los ciudadanos de Cataluña los que hoy han quedado absolutamente desamparados por su gobierno, que les ha declarado una independencia sin contar con ellos y sin su aprobación, los que ya el domingo sí que necesitan el apoyo de los partidos que hoy se han ausentado de la Cámara y que tienen que acompañarles en esta reivindicación de la vuelta a la legalidad vigente. Y toda mi admiración por el coraje de salir a la calle en estas circunstancias. Yo no estoy de acuerdo con lo que dices de que el día 9 de octubre hubo una sobreactuación de los partidos. Sí. Yo no estoy de acuerdo porque creo que no hubo ningún partido que monopolizara nada, ni porque hubiera que darle juego a TV3 para tener una coartada. Es que al final caemos en su juego. TV3 sin es decir, no, es que objetivamente... Pero yo no mencionaba a TV3. No, pero él sí. Es decir, él te ha dado la razón porque dice, bueno, al final se le hace el juego... solamente se acaban al guión porque les interesaba. Pero es que a lo mejor hay que hacerle el juego a TV3, es que a lo mejor hay que quitarse muchas caretas, es que a lo mejor el día 9 sirvió para algo más. Es que nosotros analizamos y vemos siempre con un tacticismo en virtud de lo que se debe o no se debe hacer, cuando todo esto es muy emocional.
constitucional, es de piel, es decir... Pues precisamente por eso, Manolo. El señor Albiol no monopolizó nada y allí en el escenario estaba desde un premio Nobel de Literatura hasta un dirigente histórico socialista, pasando, por cierto, por un antiguo fiscal anticorrupción que se enroló, el señor Jiménez Villarejo, en las filas de Podemos, que llegó a ser eurodiputado y que después ha renunciado a la izquierda. Exactamente, es decir, no hubo una monopolización de nadie, estaba el señor Rivera, pero Manolo, objetivamente lo que había era una defensa del Estado. Yo no digo que él quisiera monopolizarlo, pero el mensajero maledicente se encargó de monopolizarlo. Pero que me está contestando a mí. Yo no he mencionado la palabra monopolizar para nada. He dicho sobreactuación. Cuando la manifestación la convoca la sociedad civil catalana, la primera pancarta tiene que ir en manos de esos ciudadanos, hasta ahora anónimos, que han convocado esa manifestación y que han hecho el acto de valor cívico de salir a la calle. Y luego los políticos detrás. Pero es que en la manifestación iban Josep Borrell, el premio Nobel que tú has mencionado, Albiol, Rivera iba Inés Arrimadas, claro, iba muchísima gente muy variada. Pero es que no era una manifestación convocada por los partidos políticos. No. Era una manifestación, pues insisto, respaldada por partidos políticos. El que respalda, respalda la espalda detrás. Yo ahora mismo, sinceramente, igual tienes toda la razón, yo ahora mismo no lo recuerdo. Recuerdo una imagen. Yo no tengo ahora mismo claro que ellos fueran en la pancarta. La primera, te lo puedo asegurar, que me la vi entera. Las televisiones los sacaban a los políticos continuamente y parecía que era de políticos. No, es que era la cabeza de la manifestación. Yo lo que recuerdo, Victoria, es que cuando se llega a aquella plaza, mirar las imágenes, ellos atraviesan en un cordón muchísima gente. Lo que hay consenso es que fue una manifestación multitudinaria. Y además de un enorme valor cívico. De un enorme valor cívico. Dejadme que haga un apunte, porque queda un minuto para las 8:15, es la hora prevista, en teoría, para esa comparecencia del presidente del Gobierno, que parece ser que ha hablado en los últimos minutos con el líder de Ciudadanos, con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. 8:15, convocada esa rueda de prensa de Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa. Estamos viendo la señal ahora mismo de esa sala donde va a comparecer el presidente del Gobierno, Almudena Guerrero. Sí, sala abarrotada por todos los compañeros, todos los medios gráficos que estamos esperando al presidente del Gobierno. Y la última hora, la novedad, la has avanzado tú, esa conversación que han mantenido por teléfono hace tan solo unos minutos, según Ciudadanos, entre Albert Rivera y Mariano Rajoy. La formación naranja asegura que Rajoy le ha comentado a Rivera las decisiones que ha tomado en esa reunión extraordinaria y que va a anunciar en cuestión de minutos. También hay que recordar que Sánchez, según el PSOE, ha mantenido también contactos durante toda la jornada con el jefe del Ejecutivo. Gracias, Almudena. Estamos muy pendientes, por supuesto, de todos los movimientos que se produzcan en Moncloa. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dirigido esta tarde una carta a los jueces y a los magistrados destinados en Cataluña. Volvemos al Supremo. Cristina Blach, ¿qué más nos puedes contar? Sí, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha enviado una carta a los jueces y a los magistrados que están destinados en Cataluña. En ella asegura que las instituciones del Estado de Derecho deben defender la legalidad y el orden constitucional que se ha alterado en Cataluña. También dice Lesmes que lo que ha pasado hoy en el Parlamento catalán es un intento de subvertir el orden constitucional. Gracias, Cristina Blach, por esa última hora, por detallarnos esa carta que han mandado Carlos Lesmes, que ha dirigido a los jueces y a los magistrados destinados en Cataluña. No sé si quieres apuntar algo. No, yo lo que estaba apuntando en esto... Estaba pensando en estos momentos que el goteo de noticias que reprueban la declaración de independencia debería hacer que los que en estos momentos están por las calles de Barcelona celebrando esa independencia se lo hicieran mirar, porque es inagotable. Es que continuamente estamos recibiendo no solamente de dentro, sino de fuera, no solamente políticos, sino también el plano judicial. Por todos los lados les llegan malas noticias, por lo tanto, deberían parar un momento y ver que ese goteo incesante les debería aplacar un poquito los entusiasmos, que no sé de qué demonios están celebrando, insisto. Antonio, seguramente los que están en la calle desde las 4 de la tarde no saben que su gobierno ha sido cesado. Si no, no seguirían bailando, es lógico. ¿Creéis que no lo saben? De todas formas, hay un dato. Aparte de eso, la sensación de que no les apoya nadie, de que están solos, eso es lo que yo digo. Bueno, yo me lo voy a mirar. Que están solos. Vamos a Moncloa. Manuel, perdona que te interrumpa porque
Hay movimiento, vemos a los miembros del Gobierno que se sientan en esa sala en la que va a comparecer, intuimos, en unos instantes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Recordamos que el Gobierno catalán sigue en el Palau de la Generalitat, se ha reunido también de forma urgente e intuimos que desde allí van a asistir a esta comparecencia del presidente del Gobierno, en la que se va a detallar cómo y cuándo se va a aplicar el artículo 155. Una de las grandes incógnitas que tiene que aclarar ahora el presidente del Gobierno es si va a existir alguna figura, si va a ser algún ministro o qué figura política va a ser la que pueda hacerse cargo, yo no sé cómo llamarlo, de un megaministerio para Cataluña. Funcionario simplemente. No, bueno, no sabemos, ellos le llaman funcionario. ¿Creéis que va a existir esa figura? José Luis Ayllón, ¿no? Se hablaba mucho de él. Se habla de José Luis Ayllón como en plan ministro casi plenipotenciario, pero hombre, alguien tiene que liderar y encabezar desde una perspectiva de la gestión administrativa, gestión pública. Sí, parte política, en parte administrativa, pero vamos, fundamentalmente quien va ahí es un servidor del Estado, es decir, es alguien que no va en nombre de una política. Correcto. Aunque ellos dirán que sí, ¿no? Lo que pasa que ya como anunció, se adelantó en su momento por parte del propio presidente del Gobierno que si se aplicaba el artículo 155 los ministerios asumirían las funciones de las distintas consejerías, bien, correcto, es una manera de poner en marcha el 155. Hay que saber si alguna persona en concreto va a estar en la cúspide, digamos, de esa pirámide. Y una noticia de última hora. Allianz Seguros traslada su sede social y fiscal a Madrid. Otra empresa que se marcha de Cataluña. No, sí, otro goteo. Al revés es más difícil. Yo creo que al revés de los que se van de los que empresas que le puede salir rentable trasladarse a Cataluña, solamente hay dos sectores que seguro que aumentan sus cuentas de resultados. Y también, psiquiatría y mudanzas. Hablábamos antes de las concentraciones y de las manifestaciones que se están produciendo por las calles de Barcelona. Una celebrando esa declaración de independencia que se ha aprobado hoy en el Parlamento catalán, una manifestación, una fiesta, según ellos dicen, que se está llevando a cabo en esa plaza de Sant Jaume, pero también por las calles de Barcelona se está produciendo ahora mismo una manifestación en defensa de la unidad de España. Sí. Parece ser que los manifestantes se han dirigido hacia la sede de Cataluña Radio. No sabemos si han entrado o no. Pues seguramente no es para celebrarlo, no es para hacerles un homenaje, no es para corear. Parece que no. Para corear la espero que no entre. En cualquier caso hay que ser realista con una cosa. La percepción que podía haber hace unas semanas de que Barcelona hoy, en esta misma jornada, estuviera colapsada, no se ha producido. Puede haber miles de personas que las habrá en la Plaza de Sant Jaume o en otros sitios, pero no tengo la percepción de que haya una Barcelona que esté absolutamente bloqueada en una gran fiesta multitudinaria o masiva. Yo creo que se les ha ido cayendo, por lo menos anímicamente, mucho independentista por el camino en esta última dos semanas. Aparece Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, comparecencia desde Moncloa. Vamos a escuchar sus palabras, su intervención. Señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Voy a leer una declaración en la que intentaré resumir, además de algunas impresiones, los acuerdos que hemos adoptado en la reunión del Consejo de Ministros que ha terminado hace escasos minutos, como todos ustedes saben. Los españoles estamos viviendo hoy una jornada triste en la que la sinrazón se ha impuesto a la ley y ha derribado la democracia en Cataluña, despreciando el interés general, sin respeto por los derechos de la mayoría y sin reparar en las circunstancias ni inquietarse por el daño que se pudiera causar. El Gobierno ha comenzado a adoptar ya las medidas necesarias para responder a unas decisiones que pretenden imponer, por la fuerza de los hechos consumados, un secuestro inadmisible a la mayoría de los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles. Son estas horas de ánimos exaltados en las que importa mucho la prudencia y la serenidad, pero también la confianza en que el Estado dispone de medios suficientes para, con todo el respaldo de la ley y de la razón, de forma pacífica y moderada, recuperar la normalidad legal y disolver las amenazas que nos están volcando sobre la convivencia. En la reunión ordinaria del Consejo
se ha acordado plantear ante el Tribunal Constitucional, en incidente de ejecución de sentencia, la nulidad de las resoluciones aprobadas hoy por el Parlamento de Cataluña. La reunión extraordinaria del Consejo se ha dedicado en exclusiva a la puesta en marcha de las primeras medidas previstas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que, como ustedes saben, ha aprobado en el mismo día de hoy el Senado. Estas primeras medidas que hemos aprobado, después de que el Senado apoyara el planteamiento que hicimos el pasado sábado en Consejo de Ministros, son las siguientes. Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña. Cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del Gobierno autonómico. Designación de los órganos administrativos encargados de dar cumplimiento a las medidas aprobadas por el Senado, que serán los ministerios correspondientes a las competencias de cada consellería. Extinción de las oficinas del presidente y vicepresidente. Extinción del Consell de Transición Nacional. Extinción del Patronato de Diplocat. Extinción de las delegaciones en el extranjero, las conocidas como embajadas, excepto Bruselas. Cese de los delegados de la Generalitat en Bruselas y en Madrid. Asimismo, se cesa al secretario general del Departamento de Interior y al director general de la Policía Autonómica. Estas son las primeras medidas que ponemos en marcha para evitar que los hasta ahora responsables de la Generalitat puedan seguir dando pasos en su escalada de desobediencia y agresión a nuestra Constitución y a la convivencia en Cataluña. Las decisiones que hemos adoptado esta tarde son para restituir un autogobierno que ha sido liquidado en las últimas semanas por una cadena de decisiones ilegales, arbitrarias y excluyentes adoptadas por los gobernantes de la Generalitat. Son los pasos necesarios e imprescindibles para devolver la legitimidad democrática al autogobierno. No voy a hacer más valoraciones. Solo quiero constatar que hoy, en el Parlamento catalán, se han impuesto los partidarios del cuanto peor, mejor. Los que han llevado a Cataluña a un callejón sin salida. Los que han liquidado una tradición de catalanismo integrador y pactista que fue motor de progreso en toda España. La independencia es desgarradora, triste y angustiosa. Eso es lo que hoy sienten todos los catalanes que no son independentistas, incluso muchos independentistas demócratas que no pueden compartir el destrozo que esta operación basada en mentiras, fraudes e imposiciones está causando en el cuerpo social de Cataluña. Ahora de lo que se trata es de evitar más daños y de devolver cuanto antes la normalidad a la vida ciudadana. Por eso el Gobierno ha adoptado las medidas que les he comentado. Como hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de suspender el autogobierno, ni de intervenirlo, ni de recortarlo. Se trata sencillamente de devolverlo a la normalidad lo antes posible. Una normalidad empieza por la ley, por recuperar la legitimidad institucional y por devolver la voz a los catalanes. Por eso les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Ayer el señor presidente de la Generalitat tuvo la oportunidad de volver a la legalidad y de convocar elecciones. Es lo que le pedía la gran mayoría de la sociedad de Cataluña. No quiso hacerlo. Pues bien, el Gobierno de España toma las medidas para recuperar la legalidad y ha decidido, además, convocar elecciones en Cataluña. Creemos que es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes, a todos, y en las condiciones democráticas para que ellos decidan su futuro, para que nadie pueda cometer ilegalidades en su nombre. Son las urnas, las de verdad, las que tienen ley,
controles y garantías las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes. Cataluña necesita reconciliarse con la verdad, con la ley y consigo misma, y el Gobierno no quiere dilatar ni un minuto más esa tarea. Por eso he decidido convocar cuanto antes esas elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma. Nunca hemos querido llegar a esta situación, nunca. Ni creemos que sea bueno prolongar esta excepcionalidad. Como hemos dicho siempre, no se trata de suspender la autonomía, sino de devolverla a la ley y a la concordia. Hoy también es un día para la tranquilidad y para la esperanza de todos los españoles, porque ha quedado acreditado que el Estado de Derecho en que vivimos ha demostrado que tiene instrumentos para defender la legalidad, para defender nuestra Constitución, para defender las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos, para defender la ley y para garantizar los derechos de todos los españoles. Y termino ya. Quiero dar las gracias al Partido Socialista Obrero Español y a Ciudadanos y a sus máximos dirigentes, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Estas medidas, como ustedes saben, las han compartido, muchas han sido planteadas por ellos a lo largo de estos días. Gracias también a nuestros coaligados preelectorales, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y Partido Aragonés. También nos han ayudado en un momento muy difícil para España. Gracias a los representantes de Coalición Canaria y a todos aquellos que han dado su apoyo esta mañana en el Senado a las propuestas que le hizo el Gobierno y que aprobamos, como recuerdan, en el Consejo de Ministros del pasado sábado. Muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia. Gracias. Termina esta comparecencia desde Moncloa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una comparecencia que ha dejado muchos titulares, ha explicado cómo se va a ejecutar el artículo 155, ha señalado que lo inmediato, lo primero será el cese del presidente de la Generalitat, del vicepresidente y del resto de consejeros. También el presidente del Gobierno ha anunciado que ha disuelto el Parlamento de Cataluña y ha convocado elecciones el 21 de diciembre. Mariano Rajoy dice que no se trata, ha reiterado esta idea, no se trata de suspender el autogobierno, sino de devolverlo a la legalidad lo antes posible. Por tanto, quedan cesados en este momento los miembros del Gobierno catalán, se suspende el Parlamento de Cataluña, queda disuelto y se convocan elecciones para el 21 de diciembre. Antonio Casado. Partiendo de que lo deseable es que no se hubiera aplicado el 155, una vez que se ha visto que era imprescindible, que era inevitable, lo deseable ya es que esa provisionalidad dure lo menos posible. Y esto es lo que ha hecho el presidente del Gobierno, decidir que esa provisionalidad dure 54 días exactamente, lo justo, para proceder a esa medida que a mi juicio es fundamentalmente terapéutica, que es, él ha dicho, devolverle la voz a los ciudadanos catalanes. Yo lo expresaría de otra manera, pero fundamentalmente es eso, es decir, un nuevo mapa político donde se vea de verdad, se verifique, se confirme la fuerza real política que tiene cada grupo y volver otra vez pues a la normalidad y a la legalidad lo antes posible, insisto, 21 de diciembre me ha parecido impecable. Jueves 21 de diciembre, elecciones autonómicas en Cataluña. ¿Qué valoración haces, Manuel? Justo el día antes de la lotería. Sí. A mí me ha sorprendido muchísimo, no porque las destituciones de Puigdemont, de Junqueras, del resto de consellers, la designación de los órganos administrativos que están encargados, que son los ministerios, o la extinción del Consell de Transición, de Diplocat, en fin, de todo el aparato exterior, contábamos con ello, porque yo creo que ya se había anunciado prácticamente. Lo que no contábamos es con la celebración de elecciones tan pronto. Claro, es que hace muy poquitos días hubo un debate político sobre la idoneidad o no de que se celebraran a finales de enero, creo recordar el 28 de enero, me parece que se había planteado inicialmente, o se había filtrado que había hablado Rajoy con PSOE y con Ciudadanos. Bueno, se adelanta todavía un mes, ¿no?
hacer evaluaciones es complicado en la medida que es verdad que cuanto menos dure la aplicación de un artículo tan excepcional como este, mejor, y que en el ideario colectivo la celebración de elecciones es algo ideal y estupendo para salir de la situación. Ahora, yo tengo mis serias dudas de que Cataluña esté en una situación interna de tranquilidad, de equilibrio emocional, de mesura política, como para celebrar elecciones tan pronto. Tengo mis dudas, puedo estar completamente equivocado, pero yo creo que el clima de convulsión social, basado en lo que hemos hablado durante toda la tarde, en un odio irracional hacia todo lo que representa todo, el España que nos roba la bandera, etcétera, etcétera. Elecciones en carne viva. No me hace albergar muchas esperanzas. Sí, oye, ojalá salga todo bien y ojalá es verdad que salga de la mejor manera posible para Cataluña. Pero me parece... A bote pronto me parece prematuro. No creo que haya en Cataluña el clima para elecciones. Yo creo que es el resultado de una presión o de un pacto con el Partido Socialista. Vamos a escuchar a Victoria Lafora. Victoria, ¿qué te ha parecido esta comparecencia de Mariano Rajoy? A ver, yo creo que la comparecencia de Mariano Rajoy y todas las medidas que ha anunciado que va a poner en marcha reflejan de manera bastante expedita el pacto que tiene con Ciudadanos y con el PSOE. Ambos le habían reclamado, primero por parte del PSOE, que la interinidad dura lo menos posible. Curiosamente no figura la intervención de TV3, que era una de las cosas que más se habían pedido, que no se tocara el medio público, y no se ha mencionado. Y el señor Rivera lleva exigiendo elecciones en Cataluña y diciendo que esa es la solución desde hace mucho tiempo. Nos deberemos congratular todos de que la unión de las fuerzas constitucionales hayan llegado a un acuerdo en la aplicación de esto. Está muy bien porque son la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y representan también a esa mitad del Parlamento catalán que hoy se ha visto obligado a dejar sus escaños para no votar una medida ilegal. Por lo tanto, creo que hay mucho de acuerdo en todas las medidas que se han anunciado. Y por otro lado, yo no sé si el pueblo catalán va a ser capaz de recuperar superar las heridas de aquí al 21 de diciembre. Pero me congratula también que el Gobierno y las fuerzas con las que ha pactado tengan tan claro que las medidas que se van a imponer pueden resolver la situación. Me quedo con una frase de Mariano Rajoy que ha dicho que el Estado de Derecho tiene medios suficientes para, con el respaldo de la ley, recuperar la legalidad. Deben tener todo muy medido cuando el presidente del Gobierno se ha atrevido a poner una fecha tan cercana como el 21 de diciembre. Por lo tanto, toda la incertidumbre que tenemos en estos momentos de cómo se va a aplicar el 155, por la contestación que pueda haber en las calles de Cataluña, parece que en esta ocasión lo tienen más medido y más previsto de lo que nos imaginamos, como para tener la valentía de hacer de este periodo un periodo excepcional tan corto, que es lo que de verdad está reclamando esa ciudadanía de Cataluña, que ha visto que perdía sus instituciones sin tener arte ni parte en ello. Vamos hasta Moncloa porque ha estado siguiendo esa comparecencia nuestra compañera Almudena Guerrero. Almudena, estamos comentando algunos de los titulares que ha dejado Mariano Rajoy en su intervención. Recordamos cese del gobierno catalán, del presidente, del vicepresidente, también de los consejeros. Se disuelve el Parlamento catalán y elecciones el próximo 21 de diciembre. Ese es uno de los principales titulares, esa fecha, el 21 de diciembre. Dice Rajoy que es el momento de acabar con esta situación de excepcionalidad, de darle la voz a los catalanes, de restaurar la legalidad después de que la sinrazón se haya impuesto hoy a la ley. También ha calificado la jornada de hoy como de triste y vamos a recordar esas medidas que ha anunciado, ese cese del presidente de la Generalitat, del vicepresidente, de todos los consejeros. La previsión es que se publique mañana en el BOE y eso implicaría que a partir de ese momento pues Carles Puigdemont dejaría de ser el presidente de la Generalitat. Las funciones, las atribuciones, las competencias de las respectivas consejerías las asumiría los ministerios. Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña.
cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del Gobierno autonómico. Designación de los órganos administrativos encargados de dar cumplimiento a las medidas aprobadas por el Senado, que serán los ministerios correspondientes a las competencias de cada consellería. Extinción de las oficinas del presidente y vicepresidente. Extinción del Consell de Transición Nacional. Extinción del Patronato de Diplocat. Extinción de las delegaciones en el extranjero, las conocidas como embajadas, excepto Bruselas. Cese de los delegados de la Generalitat en Bruselas y en Madrid. Asimismo, se cesa al secretario general del Departamento de Interior y al director general de la Policía Autonómica. El Gobierno ha adoptado las medidas que les he comentado. Como hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de suspender el autogobierno, ni de intervenirlo, ni de recortarlo. Se trata sencillamente de devolverlo a la normalidad lo antes posible. Una normalidad empieza por la ley, por recuperar la legitimidad institucional y por devolver la voz a los catalanes. Por eso les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Pues estos han sido los titulares que ha dejado en esa comparecencia desde Moncloa del presidente del Gobierno. Enseguida seguimos comentando lo que ha dado de sí esa intervención, pero nos vamos a continuación a Bruselas para conocer si ya se ha producido, Marisa Rodríguez Palop, alguna reacción a las palabras de Mariano Rajoy. Todavía no, estas últimas palabras no, pero durante toda la tarde estamos recogiendo las declaraciones, los comunicados, los mensajes de las instituciones europeas que dan la espalda a la independencia de Cataluña. El presidente del Consejo, Donald Tusk, ha dicho que nada cambia, que España sigue siendo el único interlocutor de la Unión Europea, y decía esta tarde que esperaba que el gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos y no los argumentos de la fuerza. Lo hacía en un mensaje en Twitter que le había contestado Puigdemont diciendo: los catalanes siempre favorecen la fuerza de los argumentos. También el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha hecho público un comunicado en el que dice: nadie en la Unión Europea reconocerá la independencia de Cataluña. Es necesario restablecer la legalidad como base del diálogo, y decía también que la votación de hoy en el Parlamento es contraria al Estado de Derecho. Desde la Guayana francesa, el presidente francés Emmanuel Macron daba su pleno apoyo al gobierno español e insistía en que el único interlocutor de Francia es el gobierno de Mariano Rajoy. Junto a él, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha reiterado su rechazo a los separatismos. Ha insistido en que este es un problema interno de España y ha dicho que espera que se respeten las decisiones que toma el gobierno. Gracias, Marisa. A lo largo de la tarde, varios países europeos, también la Unión Europea, se han pronunciado claramente sobre la declaración del Parlamento catalán, llamando a respetar el orden constitucional español. Uno de esos países ha sido el Reino Unido. Miguel Ángel Idígoras, Londres. Bueno, Theresa May, la primera ministra británica, ha venido reiterando desde hace semanas su apoyo total y absoluto al gobierno de Mariano Rajoy, y lo ha hecho también esta tarde a través de un comunicado en el que ha asegurado que su gobierno, que el gobierno de Londres, no reconoce ni reconocerá nunca una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña. Dice que la votación se ha basado en una decisión ilegal, que así fue declarada por los tribunales españoles, y que ahora lo que se impone es la ley, el respeto a la Constitución y, sobre todo, a la unidad de España. En este mismo sentido también se ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, en una reunión con su homólogo portugués. Boris Johnson ha dicho que no se puede permitir que, desde un punto de vista ilegal, se ponga en cuestión la unidad territorial de España, ha dicho, de un país amigo. Gracias, Miguel Ángel. Eso en el Reino Unido. En Italia también ha habido una declaración y se pronuncian de la misma manera que en Londres. Dicen en Italia que tampoco van a reconocer la independencia de Cataluña. Lorenzo Milá. Eso es, palabras muy similares a las que estamos oyendo en Londres o en Bruselas o de otros líderes europeos. Aquí el ministro de Exteriores italiano, de momento la primera reacción del gobierno italiano del primer ministro Paolo Gentiloni. Angelino Alfano ha dicho en un comunicado hace un par de horas que Italia no reconoce ni reconocerá la declaración unilateral de independencia proclamada
esta tarde por el Parlamento Regional de Cataluña. Se trata, dice Alfano, de un gesto gravísimo y fuera del marco de la ley. Ese comunicado continúa diciendo: el gobierno italiano expresa una fuerte condena y al mismo tiempo espera que se pueda abrir un diálogo en el que, dentro del respeto a la Constitución española, pueda evitar a la población una escalada de tensión muy alejada, dice Alfano, de un país unido y europeísta como es España. Termina ese comunicado del gobierno italiano. Gracias, Lorenzo. Y vamos con Aurora Mínguez, que está en Alemania para conocer la valoración que ha hecho esta tarde el gobierno de Angela Merkel. Si hay un gobierno en Europa que se ha pronunciado hace ya por lo menos 4 años sobre el tema catalán, ese ha sido el gobierno alemán. Y en todos los casos, a lo largo de estos 4 años, la canciller Merkel se ha pronunciado de una manera unánime, apoyando a Mariano Rajoy, apoyando el orden constitucional en Alemania y, sobre todo, apoyando este principio europeo de que las fronteras no se modifican y, caso de que esto se produjera, debería de ser en consenso y en acuerdo con el resto de los países. Fuentes muy próximas a la canciller nos recordaban hoy mismo que fuentes del gobierno catalán llevan intentando años un encuentro con la canciller Merkel aquí en Berlín y que naturalmente la canciller no ha encontrado el momento adecuado ni el tiempo para encontrarles. Así que desde el primer momento las puertas de la Cancillería han estado cerradas para las delegaciones catalanas y a las 6 menos cuarto de la tarde el portavoz de Merkel, Stefan Seibert, daba a conocer este comunicado en el que rechazaba cualquier tipo de reconocimiento unilateral de independencia por parte de Cataluña, apoyaba de nuevo la decidida labor de Mariano Rajoy en esta lucha por preservar la unidad de España y sobre todo la Constitución, el orden constitucional, y hacía, eso sí, un llamamiento al diálogo para frenar esta escalada de tensión. Gracias, Aurora. Y por último vamos a Washington para conocer lo que ha dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos. Carlos Franganillo. Sí, Estados Unidos ha sido uno de los primeros aliados de España en reaccionar con un mensaje oficial del Departamento de Estado, de su portavoz, diciendo que Washington va a apoyar todas las medidas constitucionales que aplique el gobierno español para mantener el país unido y fuerte. También dice que Cataluña es una parte integral de España y recuerda la amistad y la colaboración con España como aliado de la OTAN en terrenos como el económico o el frente, por ejemplo, de la seguridad. Este tipo de mensajes respaldando la fortaleza, la unidad de España, son habituales en los últimos años aquí desde Washington, sobre todo en relación con ese desafío separatista. Lo hizo el presidente Obama, lo hizo también recientemente el presidente Donald Trump cuando el presidente español Mariano Rajoy visitó Washington hace algunas semanas, pero sin duda este último mensaje oficial del Departamento de Estado está más pegado a los hechos que hoy han ocurrido en el Parlamento Autonómico catalán, diciendo que van a respaldar todas las medidas constitucionales que el gobierno español ponga en marcha. También hemos sabido que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a través de su portavoz, ha dicho que está siguiendo con detalle todo lo que ocurre, que espera una solución política dentro del marco de la Constitución española y también que consideran este tema un asunto interno. Hace unos minutos acaba de comenzar también la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca. Veremos si la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, hace también alguna alusión a este asunto. Gracias, Carlos. Pues unanimidad entre los líderes que estamos escuchando, ¿no? Los líderes de diferentes países que no reconocen la independencia de Cataluña. Y aquí en España ya lógicamente se están produciendo muchísimas reacciones a esa intervención en Moncloa del presidente del Gobierno, Manuel. Miquel Iceta creo que ha sido uno de los primeros. Sí, la gran noticia de la celebración de elecciones el 21 de diciembre, cosa que yo creo que absolutamente nadie esperaba. Por un lado, Ferraz ha confirmado que responde a un acuerdo previo entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, entiendo que también de Albert Rivera, que era el que más solicitaba. Y segundo, hay un tuit ahora mismo de Miquel Iceta diciendo que en el día más triste, por la decisión equivocada e irresponsable de los independentistas, un rayo de luz, 21 de elecciones, con lo cual también el PSC lo está celebrando. A ver, yo quería contar también una noticia, y es Puigdemont abandonado en medio de aplausos de los que estaban convocados en la plaza de Sant Jaume el Palau de la Generalitat. Luego no parece que se vaya a entrincherar en su despacho. Y la segunda noticia es que apela a la calle para mantener el espíritu de la independencia en la calle. Es decir, el señor Puigdemont, que no ha tenido el coraje ni el valor de decir que ha votado, y si ha votado que sí a la independencia que él mismo propugnaba,
deja ahora sobre las espaldas de los ciudadanos mantener vivo el proceso. Me parece que es el último acto ya de cobardía. Pero que pertenece a su tramoya, a su burbuja. Yo sí quiero destacar que las palabras de Rajoy, yo no sé si habréis tenido vosotros la misma impresión, pero yo he tenido la impresión de que estaba haciendo pie en la realidad, que estaba pisando tierra firme después de estar expuesto a tantos escenarios fantasiosos, mentirosos, de tramoya, pues de eso, de lo que llamamos la burbuja. Y junto a esto, junto a señalar esa sensación de regreso a la realidad que ha producido la comparecencia de Rajoy, sí quiero destacar también la potencia de la imagen que tiene la convocatoria de elecciones, la imagen, porque es que estos señores independentistas han pasado la vida diciendo no nos dejan votar. No queríais votar, no decíais que nos dejan votar, pues a votar, todo el mundo a votar. Eso es muy potente, por lo menos de cara a la comunidad internacional también. Estos señores que decían nos reprimen, no nos dejan votar, queremos urnas, a votar todo el mundo. Eso ahora, me parece potente. Ahora se van a abrir distintas vertientes. En el fondo, en la cuestión general, sostienes eso. Yo ya he expresado mis dudas de que es un poco prematuro votar en Cataluña, pero ahora se van a empezar a abrir, claro, que estamos hablando toda la tarde de procesos penales, etcétera, a ver quién puede presentarse y quién no. Ahora mismo, de momento, está destituido el señor Puigdemont, que todo el mundo da por hecho que se podría presentar a unas elecciones. Vamos a ver quién termina o no termina en calidad de imputado, investigado. El señor Junqueras lo mismo, el señor Junqueras es muy importante, porque el señor Puigdemont dijo que no quería ser. Me he equivocado, es que he dicho Puigdemont queriendo decir Junqueras, vale. Sí, exactamente, pero es verdad, es decir, hay una amplia panoplia ahora mismo de consellers y de miembros que están destituidos formalmente y contra los que no sabemos si puede pesar o no cualquier tipo de planteamiento penal o querella por parte de la Fiscalía a partir del lunes, ¿no? Esta es otra de las dinámicas que se abren a partir de ahora. La hablábamos antes, una es la de la decepción de una parte de los nacionalistas, aquellos que iban de buena fe, ¿no?, de los independentistas. Otra dinámica va a ser la del victimismo, es decir, la del agravio. Esto es una parte también de los dirigentes del bloque independentista, lo van a seguir utilizando, lo del 155, pues como un ataque a Cataluña, como un ataque al autogobierno, etcétera. Y por lo tanto, pues hay que estar prevenidos, ¿no?, frente a este tipo de reacciones que van a utilizarlas con toda seguridad, ¿no? Lo del victimismo. Perdón, se me faltaba, que quería decir, se me había olvidado. Y la dinámica judicial, que esta va a ser paralela a la política, pero que hay en estos momentos un montón de causas abiertas, que se nos están olvidando. Sí. Hay dos señores en la cárcel, y está lo de Forcadell, y está lo de la desobediencia, la prevaricación, etcétera, una serie de tipos. ¿Os ha sorprendido alguna de las medidas que ha anunciado en virtud de esa aplicación del artículo 155 que ha anunciado Mariano Rajoy? Porque son prácticamente similares a las que ya anunciaron el sábado pasado, tras la reunión también de ese Consejo de Ministros venía en el documento que pasó Moncloa. De todas maneras, Antonio, yo creo que debemos ser más optimistas con las previsiones, en el sentido de, yo creo que el pueblo catalán se merece un voto de confianza, y en este momento ha asistido a una actuación por parte de su gobierno tan caótica, tan de regate corto, que muchos de los mitos del héroe se han desplomado en estas últimas 48 horas. Claro. Han visto un presidente que estaba dispuesto a convocar elecciones a cambio de su impunidad. Eso es. Entonces, a ver, y este señor pretende ahora que los catalanes defiendan en la calle lo que él no ha sido capaz de defender, ni siquiera en la urna. Yo creo que habrá mucha gente que se va a pensar ahora si tiene que rodear una consejería para defender a un conseller que no sabe que ha votado. Si sí o no a la independencia. Yo estoy de acuerdo contigo y fíjate, y creo que ahí es un dato objetivo, y digo dato objetivo, sin tener ahora mismo muchos datos delante, el hecho de que si no fuera como dice Victoria, si no hubiera esa enorme decepción en una gran parte del independentismo, hoy Cataluña tendría 1 millón de personas en la calle. Claro. Y no los tiene, no los tiene. Claro. Objetivamente son los irreducibles, que están además en un ambiente festivo, cosa que celebro, prefiriendo que sea así y no sea conflictivo.
pero me sorprende enormemente que no se esté celebrando esto es decir, yo creo que un ascenso del Recreativo de Huelva se celebraría más de lo que se está celebrando esto. Hombre, en estos días seguiremos analizando el asunto, pero hay una parte de vacuna en todo lo que ha ocurrido, y yo creo que esto antes o después lo iremos viendo, porque lo que no podemos olvidar es que el pueblo catalán de verdad, y esto es inmutable, me parece a mí, tiene aversión a la inestabilidad, a la inseguridad. Es un pueblo amante del orden, es un pueblo amante pues, un pueblo apacible, no es un pueblo violento como se está viendo, pero no disfruta estando todos los días en la calle pegando gritos, ¿no? Esto tiene su momento, pues tiene su subidón, pero no pueden estar eternamente. Me refiero ya incluso a los más cafeteros, a los que hoy están en la calle. Pues sí, hoy estarán, pero mañana también, pero menos. Y dentro de 4 días, pues seguirán en la cárcel los Jordis y la gente irá a trabajar y se habrá olvidado de esto. Y estarán ya pendientes pues, de lo que es constante y sonante, que son las medidas que ha tomado el gobierno hoy del 155. Rajoy acababa su intervención agradeciendo a Pedro Sánchez, también al líder de Ciudadanos, al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, su apoyo, y también al resto de partidos que también le han mostrado su apoyo en la aplicación de este 155. Es que frente a una crisis como la que hemos vivido y estamos viviendo, y sabe Dios cuánto durará, es imprescindible la unidad de los partidos que defienden la Constitución. Imprescindible. Esto que pasa en todos los países de nuestro entorno democrático, aquí parecía casi imposible de conseguir. Yo creo que el hecho de que la unidad de los demócratas de verdad se haya sostenido hasta el último momento es una pica en Flandes en la historia democrática de este país. ¿Pensáis que la imagen de Mariano Rajoy ha salido fortalecida en esta crisis? Yo creo que sí, vamos, lo comentábamos antes fuera del micrófono, pero a mí me parece que los nacionalistas han hecho un hombre de Estado, han hecho de Rajoy un hombre de Estado, lo digo con todas las consecuencias. Hay una cuestión de fondo, más allá de la imagen de Rajoy, más allá de la imagen reconducida por Pedro Sánchez de sí mismo, y más allá de la imagen que también tiene Albert Rivera, que en este sentido ha sido extraordinariamente coherente de arriba abajo en el planteamiento de su partido, de Ciudadanos, lo que creo que hay que celebrar de verdad es ese criterio de que el bipartidismo tradicional, el constitucionalismo ha muerto y ha decaído frente a la emergencia de nuevos partidos más extremistas, más antisistema, frente a esa especie de batasunización de la que se ha hablado de Cataluña a través de la CUP, su capacidad de condicionar un gobierno en Cataluña, de jubilar, de mandar a su casa a Artur Mas. Quiero decir que frente a todo eso, que se daba por hecho que es una nueva política, el propio PNV ha estado reclamando ahora ya una reapertura de un proceso vasco de más autogobierno. Fíjate, emerge una decisión importante, concreta, específica para Cataluña, pero también un refortalecimiento del bloque constitucional y de la defensa de la Constitución como marco de verdad. Hemos escuchado hoy a empresarios, hablar de eso, ¿no? Claro, el propio Partido Socialista Obrero Español, que ha gobernado, que quiere volver a gobernar, que se siente partido de Estado, que tiene un compromiso inequívoco con la Constitución, es el primero que desde dentro del bloque constitucional dice que hay que reformar la Constitución. No pasa nada, es una Constitución abierta y todo es reformable. Estamos en los últimos minutos de este programa especial porque enseguida vamos a dar paso a la segunda edición del Telediario. Os voy a pedir, como a los periodistas nos gustan tanto los titulares, el último de esta tarde. ¿Por dónde empezamos? Victoria, por ti. Último titular de esta tarde. ¿Cómo resumirías esta actividad política que hemos tenido hoy? A ver, yo lo resumiría diciendo: hay esperanzas de que se restituya la legalidad vigente en Cataluña. 2 palabras, Manuel. Restaurar el orden era una necesidad. Antonio. Rajoy nos hace volver a la realidad. Gracias a los tres, gracias a usted también, señores. Gracias también por acompañarnos en este programa especial que hemos comenzado a las 3 de la tarde con esa declaración de independencia en el Parlamento catalán y que hemos terminado conociendo esas medidas del 155 que ha explicado Mariano Rajoy, cese del gobierno catalán, se disuelve el Parlamento catalán y se convocan elecciones para el próximo 21 de diciembre. Toda la información a partir de este momento en la segunda edición del Telediario. Gracias por su atención.